¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a Punto Semántico en su edición el lunes 26 de junio, si no me equivoco. Este día, aparte de escucharse gallos por ahí, pues nada más informarles que el viernes igual no pude grabar, ni este fin de semana he estado un poco ocupada, igual estos días me parece que les daré punto semántico desde otra ciudad. Pero igual me gustaría informarles sobre lo que viene. El día de hoy hay muchas notas muy interesantes, pero vamos a empezar con una que a mí me llama mucho la atención porque pues nos movemos en el ámbito o tratamos de movernos en el ámbito de la escritura y pues de la información de datos académicos, datos científicos, etcétera, etcétera. Entonces me parece que este ensayo que entre los que escribimos y entre alguna comunidad académica, me parece, no todos se enteraron, salió el ensayo ganador El dinero y la escritura en su número 26 este junio del 2023 en los concursos o en el concurso llamado Ensayos Literarios LAT, L-A-L-T. Este ensayo, como sabrán, pues al ser un concurso, da un monto redituable para la persona que haya ganado. Y curiosamente, y me parece que es bastante intencional, de esta ganadora, que se llama Olivia Terova, pues haya tenido pues un impacto de este tipo debido a su ensayo. El ensayo se titula El dinero y la escritura. Este ensayo, destinado de esta manera, como ustedes se podrán imaginar en este momento, trata de lo difícil que es ser escritor, escritora o escribir en general dentro de un ambiente que es pues capitalista. Si lo vemos desde la teoría postmodernista de la filosofía, pues hablaríamos de cómo se centra esta relación entre dinero y escritura desde diversas categorías, conceptos establecidos que ya tenemos y pues hay digamos, diversas situaciones a resolver. También lo podremos ver desde una perspectiva de la filosofía feminista, incluso desde la filosofía feminista marxista, en el cual nosotros tendríamos que preguntarnos por qué la mujer, ante un ambiente bastante y puramente capitalista, pues también decide ponerse a escribir en aras de tener un mejor ingreso para sí misma. Igual lo podremos ver desde la teoría crítica o desde el marxismo puro, cuestionando todo lo que ella misma cuestiona y también estableciendo un diálogo, una dialéctica entre pues, la autora, lo que escribió, y nosotros que somos los lectores. Eh, y bueno, en este sentido, me parece interesante plantear que a pesar de que están pasando muchas cosas en el mundo, este ensayo del dinero y la escritura nos presenta cómo, digo, es un ensayo autobiográfico, aquí mismo lo dice, dentro de los que ganaron, pues nos presenta cómo esta relación de tratar de escribir y sobrevivir, pues se vuelve, eh, digamos, difícil. Sin embargo, también me parece de una perspectiva bastante millennial. Lo que yo estudié de ella, Olivia Terova, es que nació en 1988 y es bastante millennial. Y me parece que estamos esperando una remuneración muy interesante por escribir, muy alta por escribir. Cuando si nosotros queremos sobrevivir por medio de la escritura en un mundo capitalista, pues hay que escribir no es suficiente, hay que saber qué escribir, hay que saber comunicarse, hay que saber relacionarte socialmente, hay que saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos comunicando, qué estamos diciendo, etcétera. Por ejemplo, punto semántico no puede ser agrado de todo el mundo y lo hago para una comunidad muy pequeñita porque es difícil. Si no tengo una cámara de alta resolución, si a veces no puedo tener los temas digamos de moda o si no le atino al algoritmo de YouTube o cómo se ponen los títulos, pues hay cosas que no se hacen bien y por ende este capitalismo desmesurado digital pues no nos deja que esta información llegue a cualquier parte. Sin embargo, tiene muchos puntos que se pueden discutir. Vamos a irlos revisando porque me parece que este día de un punto semántico vamos a revisar bastante esta parte. Igual se pueden adelantar a las notas de lo que pasó en este fin de semana, pero pues trataré de ir relacionando el trabajo de la escritura con lo que pasó del submarino y otras notas, por ejemplo, el cambio climático. Bueno,
Quizás no sea muy exacta en cierta terminología, pero vamos a tratar de hacer exactitud, ¿no? De ser exactos en esta terminología. Ella inicia. Una escritora gana un concurso de cuento. Imaginemos que es ella que está ganando un concurso de cuento. Un amigo le pregunta, ¿qué sintió al enterarse? Y ella responde, nada. Se arrepiente casi de inmediato. No es la respuesta más lógica ante una buena noticia. Sin embargo, es verdad, la euforia fue eclipsada por la angustia cotidiana de sostenerse, comprar comida, pagar el gas, la luz, el internet, ir al médico, etcétera, etcétera. Esta situación que le pasa a ella nos pasa a todos nosotros y nos pasa en cualquier ámbito, no solo en la escritura. Entonces lo podemos extrapolar hacia nuestro quehacer. No solo pasa en la escritura, como les he dicho, también hay otras carreras en las que nos sentimos un poco mancillados, nos sentimos un poco defraudados por nuestras propias elecciones, porque no generan lo necesario para cubrir ciertos gastos. Sí, en especial se puede decir la escritura. ¿Por qué la escritura? Bueno, porque la mayoría de las veces te contratan para hacer un determinado escrito, una determinada publicidad, una determinada traducción. Incluso si eres traductor, pues te va a ir mucho mejor que una persona que solo escribe. Muchas veces los escritores que estudiaron literatura hispanoamericana, lingüística, más allá de terminar haciendo lo que quieren, me parece que terminan en áreas de comunicación y en áreas donde no precisamente se dedican a redactar o a escribir cuentos o escribir narrativas o escribir prosa, sino que se dedican a otras áreas más que tienen que ver con corrección de estilo, corrección ortotipográfico, incluso se van especializando más en el área de investigación, etc. Es por amigos y, bueno, igual por experiencia propia también, ¿no? Pero digamos que sí, todos tenemos estos problemáticas y digamos que esta autora está diciendo en cierta medida, luego lo va desarrollando, que un escritor no le es suficiente con ganar un premio. Bueno, es que el problema es que el escritor no debería sobrevivir solo de premios, ni sobrevivir de concursos, ni sobrevivir solamente de mantener eso como ingreso. Me parece que la escritura tiene muchas funciones que también tienen que ver con cómo te vendes. Y otra vez, esto va a sonar muy mal, obviamente no es obvio, pero digamos que en este mundo del capital nosotros no podemos pensar que solamente con escribir nuestro talento en la escritura va a bastar, ¿no? Tenemos que en cierta medida obligarnos a vivir otras experiencias, obligarnos a estar en conversaciones incómodas. E incluso si ustedes quieren ser muy reconocidos, se van a tener que obligar a hablar con políticos, a hablar de forma políticamente correcta. Podrán no estar de acuerdo con ciertas posturas políticas o ciertas posturas hasta culturales, sin embargo, a veces toca tolerar y toca siempre respetar a quienes escriben o tienen ideas diferentes a las tuyas. Me parece que estamos en una era, como ya lo he mencionado en muchas ocasiones, muy compleja en cuanto a lo ético, a los valores, y entender que esta peligrosa vorágine de el capitalismo, digamos, algunos le podrían llamar capitalismo tardío, o el llamado posmodernismo, pues nos vemos en un problema muy grave, muy profundo y muy difícil de desenredar. Y creo que a veces sí nos basamos mucho en cómo es que no nos tratan bien en vez de hacer que nos traten bien. Creo que por ahí va el tema de las exigencias también. Bueno, en fin, vamos a leer un poquito más. Dicen, las becas tienen periodos limitados. El monto de los premios, por exorbitante que parezca, nunca dura más de un año. Requiere una cantidad de tiempo de preparación que no es proporcional al pago recibido. Vaya, bueno, eso habla de la enseñanza, pero vaya, sí, la enseñanza, las editoriales, los trabajos editoriales no son retribuidos como son, pero me parece que también tiene que ver mucho con las exigencias que nosotros damos y cómo nosotros mismos como escritores nos empezamos a vender y empezamos a bajar nuestros costos para que todos puedan acceder a ello y que puedan contratarnos de manera fácil y que nosotros podamos tener un trabajo.
Sin embargo, me parece que también tiene que ver con cómo nosotros exigimos derechos laborales, exigimos o tener una postura en cuanto a qué es lo que hacemos y cómo ofrecemos nuestros servicios de escritura. En cuanto a si solo quisiéramos sobrevivir de cuentos y narrativas, me parece que para hacerlo te tienes que montar en hacerlo demasiado bien y caer en la realidad de que tal vez no te van a poder sostener porque toda idea pues tiene su tiempo. Igual que te contratan las editoriales para poder escribir cuentos, novelas, etcétera, hasta parece ya una situación idílica. No hablo como si no debiera de pasar y que no, como si no fuera lo correcto. Creo que lo correcto sería que los escritores, todos los que quisieran escribir, todos los que quisiéramos escribir, tuviéramos un lugar en las editoriales y tuviéramos una postura ahí en las editoriales muy, muy firmes y que nos apoyaran, etcétera. Pero también vemos que el mismo público no es suficiente como para dar lectura a todos estos escritores. Hay un exceso de demanda, etcétera. Esto lo hace un sinfín, por eso hablamos de una explicación bastante posmoderna, en donde hay tantas complejidades para que alguien sea leído y que alguien escuche lo que se lee, que por eso nace, por ejemplo, Punto Semántico, por el hecho de que hay tanto, pero que no se divulga, que no se habla de ello, y hay tantos otros filósofos que no se mencionan y que nos basamos en los mismos de siempre, que hace que, digamos, tengamos un atraso también de conocimientos públicos, ¿no? Y eso hace que nosotros no tengamos un buen antecedente de un aparato crítico para poder opinar. Entonces, bueno, dice, la industria editorial, es decir, las actividades que rodean a la producción y venta de libros, el campo de la cultura, por acá dice, tienen como última preocupación a quien escribe. Casi podría decirse que el campo cultural se mantiene de la precarización del trabajo de la escritura. Y sí, y se mantiene del trabajo de la escritura, pero como también de muchas personas que están rodeadas en el ámbito de la cultura y la escritura. Me parece que no es solo de ello, obviamente lo está hablando específicamente de la escritura, no es una crítica destructiva ni por decir que lo hizo mal, para nada. Me parece que esto hace que abramos la conversación y está muy interesante y sobre todo que sea una mujer quien está ganando este premio me parece muy, muy, muy bueno. La escritora persiste con estas actividades, ¿no? Porque presuntamente le otorgan la libertad de acomodar su tiempo a su antojo y así escribir sus cosas, aquello que necesita escribir. Con este propósito en mente, sigue metida en este ciclo futuro incierto, trabajo extenuante con un plazo de entrega menor del necesario, pago retrasado, entre otros. Ahí me parece que muchos hacemos o cometemos esos crímenes del mundo laboral contemporáneo, donde pensamos que por hacer ciertos trabajos que nos den más libertad los aceptamos y en realidad nos esclavizan a salarios mínimos que luego tenemos que sacar una tarjeta de crédito, como luego ella lo menciona. Tenemos muchos problemas para pagar, para hacer cosas, para obtener dinero, obtener ganancias y terminamos otra vez metiéndonos a un posgrado, metiéndonos a otras cosas porque pues nuestro trabajo, nuestro fin es ese, ¿no? Muchos dirán, bueno, pues escoge otra cosa si lo que quieres es tener dinero. Pero entonces la vida se convierte en un sinsentido. Entonces, no todo el mundo quiere vivir en ese sinsentido de la vida. Hay quienes ven a la vida de forma más práctica, hay quienes vemos la vida de forma más tal vez extrapolada, tal vez súper dimensionada, tal vez súper entrelazada, que sabemos lo complejo que es. Y pues bueno, hay hábitos de endeudamiento, las promesas del futuro, ¿no? Que el escritor o la escritora siempre se somete a estas promesas del futuro de que te van a pagar o que va a llegar un premio o que va a haber algo y nunca llega. Becas que se suspenden, en fin, hay muchas cosas que pasan que hacen que la escritora, el escritor, pues es difícil sobrevivir de ello, ¿no? Y bueno, va haciendo una serie de reflexiones sobre ello. Habla también del ocio, que es mal visto el día de hoy. Una persona
y creo que hay memes, hay videos hablando de esto. Una persona que se dedica a trabajar en demasía es mucho mejor vista que una persona que hace ocio viendo TikTok o estando en el celular o jugando videojuegos. Y esta cuestión del ocio pues también es digna de preguntarse qué pasa con simplemente la contemplación, ¿no?, del día o de la vida. Entonces, pues bueno, esto es el ensayo de Olivia Terova. Además, termina con: exigimos que nos devuelvan a escritores y lectores el tiempo y espacio para crear nuevos significados y formas de pensamiento. No nos conformemos con el razonamiento dicotómico y lineal impuesto por aquellos que quieren mantenernos cansados, insatisfechos, embotados. El descanso es el primer paso para una muy necesaria insurrección de las ideas. Es decir, tanto el escritor, para que haya un escritor debe haber tiempo para que se haga un buen escrito con buena calidad, y para que haya un lector también se necesita de tiempo, y se necesita de tiempos de ocio, se necesita de tiempos de reflexión. Y esta inmediatez en la que vamos en la posmodernidad, igual podremos hablar de Sloterdijk, de Zizek o de otros que hablan sobre estas problemáticas, unos más económicos como Byung-Chul Han o entre otros, sociólogos y otros filósofos. Podríamos hablar de este cansado paso y de que si seguimos así, pues vamos a terminar tomando malas decisiones, como lo que ha sucedido con la inteligencia artificial, entre otras problemáticas que estamos enfrentando en nuestro mundo. Pero bueno, esa fue la primera nota de Olivia Terova. La verdad que está muy interesante el volver a tomar este tipo de reflexiones. Es un ensayo ganador y me parece que a todos los escritores siempre nos llega porque estamos exhaustas de no tener pues esa remuneración económica más que nuestros amigos, nuestros conocidos, nuestros compañeros, a quienes siempre agradecemos, pero que no es justo que sean ellos que solamente nos consuman. Y por otro lado, pues también es parte de nosotros un poco de responsabilidad el cómo hacer que la escritura se transforme, se desarrolle o se invoque hacia otros lados que puedan pues experimentarse y presentarse a la sociedad, tanto en redes sociales como en general en la vida cotidiana. Pero bueno, vámonos con otra información sobre la Guardia Costera de Estados Unidos, que inicia una investigación sobre el Titán. Bueno, como ustedes sabrán, estuvimos viendo algunas temáticas la semana pasada de este submarino, el Titán, el cual implosionó. Todos sabemos que implosionó. Algunos están criticando precisamente de que se habla de esta implosión, pero no se habla del otro barco de inmigrantes que fue dado por perdido y que nadie se acercó a ese barco. Y entonces, pues sí, hay muchas complejidades por ahí. Me parece que sí tenemos una doble moral y pues obviamente, como hablamos de capitalismo y posmodernismo, hablamos de una teoría crítica en este sentido. El día de hoy, pues el dinero mueve hasta la salvación, hasta los que ya son imposibles. Es decir, hay una situación, factor económico, por lo cual todos estamos preocupados, porque sabemos que si no tenemos la economía suficiente o necesaria, muy difícilmente en una enfermedad alguien nos va a atender. Pues es lo mismo con el Titán. Si fueron hacia el Titán fue porque hay economía de por medio, hay familiares con la capacidad económica como para poder presionar a quienes sean necesarios presionar. Y recordemos que las personas que tienen mayor economía pues se relacionan de mejor manera con otros políticos, o sea, tienen amistades de otro nivel, o amistades en áreas que nosotros a veces no podemos tener esas amistades, ¿no? Y además, ¿quién se iría en un submarino? ¿Para qué necesitamos amistades sobre submarinos? Pero bueno, no vamos a bromear sobre eso porque pues todos merecen respeto en cuestiones de decisiones en la vida. Las malas decisiones las tomamos todos y no respetan pues economía, ¿no? Ajá. Pero bueno, la Guardia Costera de Estados Unidos informó el domingo, el día de ayer, la pérdida del sumergible Titán, que transportaba 5 personas, para determinar y quieren determinar qué provocó su implosión.
Dijo que las operaciones, Jason Nuber, que es el capitán, dijo que las operaciones de salvamento desde el fondo del mar están en curso y que han mapeado el lugar del accidente. Se están recogiendo pruebas en Terranova, supuestamente en el puerto de St. John's Terranova, en coordinación con las autoridades canadienses. Y Canadá la semana pasada informó el inicio de la investigación, hubo una implosión y siguen investigando esta situación de la implosión porque tienen que dar resultados, y esto se ha vuelto tanto una noticia internacional, una tendencia que pues ya se vuelve hasta morbo y de presión social por saber qué va a pasar con este caso. Pero bueno, entre otras cosas, sigue el morbo. ¿Quiénes eran los pasajeros del Titán? Se dice que el quinto pasajero era, a ver, el mismo que pretendía los barcos del Titanic, era este señor, por aquí está, Stockton Ruch, el quinto participante del Titán, y era el piloto, era el que manejaba la consola del videojuego. Hamish Harding era un empresario y explorador británico y está dentro del sumergible desaparecido, que bueno, que en fin, ya se implosionó. Volvió al espacio en una misión de Blue Origin Jeff Bezos, ok, ya tiene una situación por ahí. Y tiene varios récords Guinness, el tiempo más largo que pasó en la parte más profunda del océano en una sola inmersión. Él lo tiene. Y me parece que Hamish Harding lo que buscaba era otro tipo de experiencias también, que tiene que ver con arriesgar su vida. Y Paul Henry Nargeolet, él es Paul Henry Nargeolet, señores, ya eran señores, era un piloto francés, también parece que le gustaba la adrenalina, entonces no es tan simple como decir que tienen dinero y se van para allá, sino que tenían dinero, pero también les gustaba someterse a peligros. Y mayormente conocido como el señor Titanic, en 1993, Paul Henry Nargeolet se convirtió en la primera persona en recuperar 800 objetos del transatlántico. Entonces ya tenía tiempo ahí, o sea, tampoco seamos tan mala onda. Shahzada y Sulaiman Dawood era un empresario de Pakistán y su hijo Sulaiman Dawood también iba a bordo del submarino. Ellos eran pakistaníes y estaban a bordo de este barco. Ambos allí y colaboraban, bueno, Canadá colaboró para rescatarlos, pero bueno, ellos era identificado que estaban adentro. Bueno, ahí están. Parece que eran británicos en realidad, pero bueno, descendencia pakistaní. Ellos eran los que estaban a bordo del submarino, en paz descansen, ni modo. Y pues sí, creo que buscaban otras experiencias y tenían la economía para buscar esas experiencias. Fallece un hombre tras ser succionado por un avión en Texas. Ajá. Si veíamos que lo del submarino era loco, bueno, a veces pasan cosas más locas como que te succione el ala de un avión. Y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB, informó que un vuelo de la aerolínea Delta había llegado el viernes a la ciudad de San Antonio, Texas, procedente de Los Ángeles, y se dirigía al portón de embarque con un motor encendido cuando un trabajador fue absorbido por ese motor. ¡Auch! Nada más. ¡Auch! En paz descanse. Se descarrila un vagón. Digamos que estos días hubieron un poquito de noticias fuertes. Se descarrila un vagón de montaña rusa y los ocupantes caen al vacío. Vamos a poner el videito para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. A ver si se alcanza por ahí porque estamos robando el video. Ahí podemos observar cómo el vagón simplemente está descarrilado. Una persona está ahí arriba, colgada. Genial. Vamos a ver si pasa algo más. No pasa nada. Pero bueno, ahí está. El accidente ocurrió tras quedar atascado el vagón en el aire y caer al vacío varios de sus ocupantes. Una persona murió y hay varios heridos. Y pues bueno, el vagón, de acuerdo con este medio, dicen que el accidente ocurrió tras quedar atascado el vagón en el aire y caer al vacío varios de sus ocupantes. Simplemente se descarriló, se fue y cayeron. La montaña rusa del Groenland alcanza los 30 metros de altura en su punto más alto y tiene un circuito de total de 800 metros. Está en servicio desde 1988, ya tiene sus años, y es una de las más populares de Estocolmo. Bueno, es Estocolmo. Entonces, pues ya sabemos que
queremos ir a Estocolmo a ir a la montaña rusa. Y hablando de vagones y juegos, bueno, ahora en la realidad hubo un colapso de un tren en Estados Unidos que preocupa ya una situación ambiental. Este colapso ocurrió en Estados Unidos, perdón, y un tren que llevaba asfalto y azufre cae pues, en Yellowstone, donde sucedió este accidente del tren, y se desplomó el puente por el que circulaba, y por eso están muy, digamos, preocupados porque llevaba asfalto y azufre. Entonces el azufre y el asfalto, como pueden ver, se alcanzan a ver, aquí hay agua, entonces cayó allí. Y esto pues obviamente deja en alarma por preocupación medioambiental por lo que le está ocurriendo al agua y por ende a todo su medio ambiente o al circuito del medio ambiente que ahí estaba. Y pues es en el tren al río Yellowstone y se ocurrió el día sábado 24 de junio. Aquí se puede ver el videito. Cómo toman la caída del tren. Y pues bueno, en otras noticias o notas, nosotros tenemos que el fenómeno del niño es el más intenso de la historia y es difícil de creer según algunos científicos. Dicen que es el más intenso de la historia en Australia. Aquí lo podemos ver, parece que está muy caliente todo. Además dicen que podría afectar a la región. Es un resultado que se consiguió luego de un análisis hecha por la Oficina Australiana de Meteorología, donde se estaba analizando cómo afectará el niño. Elliot Jacobson consideró que este estudio como difícil de creer, ya que los pronósticos son los más extremos que se han dado. Dice, según la Oficina Australiana de Meteorología, ha tenido pronósticos más extremos y más precisos del desarrollo del niño, pero este pronóstico recién publicado es tan extremo que es difícil de creer, porque estamos hablando de 3 grados centígrados en octubre y 3.2 grados centígrados en noviembre. Ese sería el cambio del clima en aumento. Estamos hablando de 3 grados, mucho más altos que en años pasados. Y hablando del clima, la tormenta tropical Brett se debilita a baja presión cerca del Mar Caribe. Ya habíamos estado siguiendo esta tormenta. Hace unas horas llegó a la península de Yucatán, pero ya se está debilitando aparentemente. Y ya para ir finalizando, notas más suaves. ¿Cada cuánto es bueno bañarse? Los expertos respondieron, y aquí puede venir su solución o su preocupación sobre las veces que se bañan. El baño es una acción que todos tenemos en nuestro día a día. Bueno, eso es en teoría. Espero que ustedes se bañen, Roberto. Y resulta ser un factor muy importante para poder mantenernos limpios. Por lo cual, al bañarnos no estamos solo deshaciéndonos de la suciedad e impurezas de la piel, también estamos cuidando nuestro cuerpo. Y bueno, hay quienes optan por bañarse un par de veces a la semana y hay otros más que prefieren bañarse diario, pero ¿cuál es lo correcto? Según la Universidad de Harvard, hizo un artículo, un estudio, donde hay razones que influyen en esto. Preocupación acerca de tu olor y despertar más y mejor. Digamos que nos vayamos normalmente a diario porque pues, sentimos que nos despertamos mucho mejor. Y también cuando hacemos ejercicio o los cambios de clima, pues sentimos la necesidad de bañarnos por nuestro olor corporal y porque también nos sentimos pegajositos. Y de acuerdo con los estudios de Harvard, la gente opta por tener un baño a diario, sea cual sea la razón, pero está en el otro lado o el extremo está China, que la mayoría de sus habitantes se bañan únicamente 2 veces a la semana. Y por último, bañarnos está muy bien, pero tampoco debemos abusar del baño, por lo cual se recomienda que los baños sean cuando menos 3 veces por semana. Así que si a ustedes les gusta bañarse más seguido, está bien, pero también entenderán que van a tener problemas en su pielecita. Y en general pues recomiendan bañarse por lo menos 3 veces a la semana, que no está tan mal, pero pues yo no podría, sinceramente. Pero bueno, esa es la recomendación que nos da Harvard. 2 cucharitas de esta mezcla y tus pisos quedarán limpios y brillantes. Según esto, el procedimiento es tener el balde o recipiente grande, agua caliente y limpiador industrial en crema. Y según esto, hay que agregar 2 cucharitas de limpiador industrial en crema, que yo no sé a qué limpiador industrial se refieren, pero nos dicen que debe ser en crema. Eso es todo lo que nos dice esta nota.
no debí escogerla. En fin. Descubren un tercer impresionante mosaico romano en el yacimiento arqueológico de Sirio de Rastán. Esto sí está muy interesante. Una nueva escena en mosaico, que es esta, que está por acá. A ver si se logra ver completa. Bueno, por ahí se ve. Ese es el mosaico que descubrieron. Está muy bonito ese mosaico. Y ha descubierto junto a otras obras una antigua ciudad de Rastán en la moderna Siria, que data de la época de la dominación griega Macedonia. Mahamat Nasir Awad, director general de Antigüedades y Museos de Siria, declaró a la prensa el 22 de junio, la semana pasada, hace poquito, que el mosaico recién descubierto representa la tercera escena de la Ilíada, que es el poema épico sobre la guerra de Troya escrita por Homero. Amén, hay que irla a ver. El nuevo mosaico representa la batalla de los centauros y se encuentra junto a los mosaicos de la guerra amazónicas y Poseidón, dios del mar. Nos dicen que es un descubrimiento excepcional en cuanto a los temas representados, incluido en la Ilíada de Homero, como el dios del mar Poseidón y las guerras amazónicas, así como la batalla de los centauros que hemos descubierto ahora. Esto lo hace es lo que hace que este descubrimiento sea importante a nivel local e internacional. Y aquí se ve cómo se está limpiando este mosaico que explica esta historia descrita por Homero. Y no es Homero Simpson. Mal chiste. Bien, esto fue todo por el día de hoy en Punto Semántico. Espero que se haya entretenido, espero que dejen sus comentarios, igual si opinan otras cosas o si tienen algo más que decir, compartan, suscríbanse y muchas gracias. Nos vemos el día de mañana con un poco más de Punto Semántico. Bye.